Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Son mis mayores deseos en esta tarde. Es un gozo poder verles y también tener el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, cual es el centro del servicio de adoración. El día de hoy, por supuesto, no podemos dejar de predicar la palabra del Señor. Quiero que abran una vez más su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 9, del versículo 1 hasta el versículo número 7. Y dice así: pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia, como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por motivo de Navidad estaré predicando en este pasaje de la Biblia de Isaías capítulo 9. El título que tenía inicialmente para este mensaje era Un niño nos ha nacido, pero conforme fui elaborando el sermón, decidí por otro título y vi que era más apropiado La luz de Cristo. Y este es uno de los pasajes más famosos, al igual que el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 2, sobre todo en estas temporadas de Navidad. Son los pasajes que más se leen continuamente. Pero en muchas ocasiones he observado que se leen estos pasajes de manera muy superficial y no se ponen en contexto ninguna de estas lecturas. El día de hoy, amados hermanos y amigos que están entre nosotros, tengo la responsabilidad, es una gran responsabilidad, exponerle la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, y no dar aquí o no exponer una opinión personal sobre lo que pienso acerca de esta temporada, acerca de Navidad. No, quiero predicarle fielmente las Sagradas Escrituras. Yo quiero iniciar con una pregunta. ¿Qué es la oscuridad? Antes de que contesten esta pregunta, quiero compartir contigo el significado de oscuridad según la Real Academia Española. Oscuridad es la falta de luz para recibir las cosas. Si nosotros analizamos este concepto, si lo observamos con mucho cuidado, la oscuridad no existe en sí misma. Es únicamente la evidencia de que la luz no está presente. En mi país y en muchos de los países en Latinoamérica suele suceder que la energía eléctrica se va por horas y horas y horas. Y nos acostumbramos a estar a oscuras. En mi país, cuando se va la luz eléctrica de manera unísono, se escucha un coro en todo mi vecindario. Se fue la luz. Y cuando regresa, todos gritamos, regresó la luz.
regresó la luz. Y es que, amados hermanos, es un problema no tener luz eléctrica. Es un problema serio. Es que no nos damos cuenta de cómo son las cosas en realidad cuando estamos en oscuridad. Tememos ante el más mínimo movimiento porque no sabemos quién está detrás de nosotros. No podemos distinguir si algo está sucio, si algo está limpio. Y en muchas ocasiones también tenemos miedo de tropezar, de caernos, lastimarnos. Querida iglesia y amigos, la tendencia de nuestro corazón es estar a oscura. Nos escondemos cuando pecamos. Justificamos nuestros pecados. Hasta el punto que hay pecados que cometemos incluso sin darnos cuentas. O nos acostumbramos a estar en ese estado espiritual. Nos acostumbramos a estar en esa oscuridad. Y eso es lo que estaba sucediendo en los tiempos del profeta Isaías. Quiero ponerte en contexto este pasaje. No lo quiero abordar de manera superficial. Quiero que venga conmigo, amado hermano. Que me tengas paciencia y que profundicemos en las Sagradas Escrituras. Mi mayor deseo, mi mayor anhelo es que el Señor hable a tu corazón. Y que no sean mis opiniones las que tú te lleves de este servicio de adoración, sino que sea el Señor hablando a tu vida. El profeta Isaías vivió y ejerció su ministerio durante los reinados del rey Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, cerca de 750 años antes de Cristo. El capítulo 9 de Isaías es la cuarta visión, es una parte de la cuarta visión del profeta Isaías. ¿Por qué digo que es una parte de la cuarta visión del profeta Isaías? Porque la cuarta visión inicia del capítulo 7, capítulo 8 y el capítulo 9 de Isaías. ¿Pero en qué consiste esta profecía? Bueno, el trasfondo histórico de estos 3 capítulos del profeta Isaías es lo que se le llama el conflicto sirio-efraimita. Y voy a tratar de explicarlo brevemente. Voy a esforzarme por hacerlo. No es nada fácil esta tarea. Aquí nos encontramos nosotros ante un conflicto político y militar, porque Asiria, hago ese énfasis, Asiria, porque también está Siria, pero no es Asiria, estaba invadiendo y era una nación que tenía mucho poder, era una gran potencia militar en ese entonces. Y sucedió que Siria, no Asiria, sino Siria e Israel del norte, encabezado por la tribu de Efraín, porque era la tribu que más prominencia tenía al norte de Israel, se aliaron para luchar contra Asiria. Israel del norte y Siria también le pidieron a Judá, Israel del sur, que se uniera a ellos, que hicieran alianza para que así los 3 pudieran luchar contra esta nación muy poderosa llamada Asiria. Pero Judá, que estaba siendo encabezada por el rey Acaz, dijo que no. Se negó a hacer alianza contra Israel del norte y con Siria. Entonces Siria e Israel del norte amenazaron con invadir a Judá y quitar al rey Acaz y poner a un rey títere que se uniera contra ellos, luego contra Asiria. Eso es lo que estaba pasando. El capítulo 7 de Isaías, aquí encontramos que inicia la cuarta visión del profeta Isaías. Y es una palabra específicamente al rey Acaz. Y el profeta Isaías le exhorta y le dice, mira, no hagas alianza con Israel del norte ni con Siria, pero tampoco hagas alianza con Asiria. Confía en mí, confía en tu Dios. Y es en el capítulo 7 que nosotros encontramos esa hermosa señal del Hijo de Dios, Emmanuel. En el capítulo 8 de Isaías, a través del mismo profeta Isaías, vino una visión, una palabra, pero ahora ya no para el rey Acaz,
sino contra Israel del norte y Siria. Ese es el capítulo número 8. Es decir, el capítulo 7 estaba dirigida para el rey del sur, para Judá, pero el capítulo 8 es específicamente para Israel del norte y para Siria. Pero en el capítulo 8, amados hermanos, encontramos que hay un juicio para Israel del norte. ¿Por qué? Porque ellos habían abandonado a su hermana Judá, pero más que haber abandonado a la tribu de Judá, habían abandonado al Señor. Ahora en el capítulo número 9, donde nos encontramos específicamente en el versículo 1 hasta el versículo número 7, si usted observa en su Biblia esos primeros 7 versículos, y le voy a pedir el favor que tenga su Biblia abierta y me acompañe en este viaje, ustedes van a ver que el énfasis cambia completamente. ¿Por qué? Observe que el énfasis cambia porque el capítulo 8 termina hablando de tinieblas y el capítulo 9 de Isaías habla de la luz. ¿Por qué? Porque hay un remanente fiel que una vez más miraría o vería la luz. Y esa luz iba a brillar, pero iba a brillar con más intensidad, con el nacimiento del Mesías, mencionado aquí como el príncipe de paz. Venga conmigo y veamos una conexión interesante, amados hermanos. El capítulo 9 de Isaías comienza con una partícula de contraste. ¿Cuál es la primera palabra que inicia? Pero. Así inicia el capítulo 9. Esto indica que entre el capítulo 8 y el capítulo 9 no solamente hay una conexión textual o una continuación histórica. También el pero indica un contraste entre la luz y las tinieblas. Observe cómo termina el versículo 22 del capítulo 8 de Isaías. Después mirarán hacia la tierra y verán tribulación y tinieblas, lo sombrío de la angustia, y serán lanzados, ¿a dónde? A la oscuridad. Así termina el capítulo 8. Pero esa oscuridad tiene 2 formas. Una forma de angustia, de terror ante la invasión de Asiria, pero también una oscuridad por la falta de orientación. En el mismo capítulo 8, versículo 19 al versículo 20, nos dice que en la desesperación muchos de los israelitas irían a consultar las palabras de los muertos. Y a ellos se les dice, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es porque no hay luz en ustedes. Todo el capítulo 8 termina hablando de tinieblas, tribulaciones, angustia, falta de orientación, falta de un buen consejo, porque muchos deciden buscar consejo en las palabras de los muertos, teniendo un Dios vivo y una palabra viva. Pero aquí viene el versículo 1 del capítulo 9. Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Queridos oyentes, lo que yo quiero resaltar en este punto es la conexión del capítulo 8 y del capítulo 9. El capítulo 8 termina hablando de tinieblas, de oscuridad, pero ahí viene, como decía un pastor del siglo XX, muy conocido, un pastor inglés, Martin Lloyd-Jones, decía, aquí viene uno de los maravillosos peros de la Biblia, Isaías 9:1. Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Así es, amados hermanos, las tinieblas, la oscuridad, no tendrá la última palabra, no será el fin. Vendrá la luz de Cristo brillará. Emmanuel estará con nosotros.
hasta el fin de los tiempos. Ahora yo quiero aclarar algo. Aquí las tinieblas y la luz en esta profecía son una metáfora para referirse a una profecía que inicia en el versículo 1 y termina hasta el versículo 3. Léalo conmigo. Voy a leer la parte B, es decir, la mitad. Voy a iniciar a leer a partir de la mitad del versículo 1 hasta el versículo 3. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia, como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Pero en esta profecía, ¿quiénes están implicados en esta profecía? Bueno, él menciona con nombre y apellido. Él dice la tierra de Zabulón. ¿Y cuál otra tierra? Y la tierra de Neftalí. Y si queremos profundizar más, yo le voy a dejar como tarea 2 versículos más. Segunda de Reyes 15, versículo 29 y Segunda de Crónica, capítulo 16, versículo 4. Las tribus que recibieron el mayor impacto de la invasión de Asiria fueron estas 2 tribus. No es una coincidencia que se mencionen estas 2 tribus aquí. Y si usamos el lenguaje del capítulo 8 del profeta Isaías, estas 2 ciudades vieron la mayor oscuridad de aquella invasión. Al mismo texto yo quiero hacerle otra pregunta, y siempre invito a nuestros hermanos, a nuestra iglesia, que cuando entremos en la iglesia nos quitemos el sombrero, pero no la cabeza. Si una prédica no te hace reflexionar, no es prédica. Me preocupa cuando las prédicas hacen reír, entretienen. No venimos con ese objetivo. Venimos a predicarte el consejo de la palabra del Señor, amado hermano. Y es una gran responsabilidad. Estudiamos la palabra del Señor, pero aún así dependemos completamente de la guía de nuestro Señor para esta tarea. Porque será Él el que atraviese tu corazón y no mis palabras. ¿Cuál es el contenido de esta profecía? Estas 2 tribus que vieron la mayor oscuridad ahora verían la luz. Pero, ¿qué es la luz? Según el texto. ¿Cómo se iba a evidenciar esta luz en estos pueblos que ahora se encontraban en oscuridad? En primer lugar, la luz implicaba que la nación se multiplicaría. Fíjense en el versículo 3. Multiplicaste la nación. Después de esta invasión, amados hermanos, la población de Israel quedó muy diezmada, muy reducida. Unos pocos sobrevivientes, pero vendría la luz. Y la luz implicaba que la nación de Israel sería multiplicada. Y no solamente la nación se iba a multiplicar, sino que nuestro texto nos dice también el gozo. Versículo 3. Aumentaste su alegría, se alegraron en tu presencia. Y por supuesto, donde no hay gozo pleno y verdadero, es porque no está la presencia del Señor, amados hermanos. Dios visitaría con su presencia especial a esta tierra que vio oscuridad. Y con su presencia no solamente la nación aumentaría, sino también que el gozo y la alegría plena y duradera, porque estaba la presencia de Dios con ellos. ¿Y qué tanto sería esta alegría? Si revisamos, nuestro versículo dice como la alegría de la cosecha. ¿Cómo se alegran los campesinos? Tenemos también que recordar y tener muy en cuenta algo, que esta nación era una sociedad agrícola. Y que toda persona que sembraba tenía que esperar la lluvia temprana y la tardía. Y qué gozo, qué alegría, qué gozo cuando el agricultor puede ver los primeros frutos de su cosecha. Pero aún más dice nuestro texto, me siguen, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Aquellos hombres en la guerra que después de gran esfuerzo
Después de enfrentar una guerra, ellos se alegran de tomar el botín y repartirlo. Pero yo quisiera parafrasear estas palabras de una manera más común, algo que nosotros podamos entendernos y que podamos identificarnos con estas palabras. Sería así: aumentaste la alegría como el trabajador cuando se acerca la quincena o el fin de mes. ¿No nos alegramos nosotros? ¿O no se alegran? O algunos dirán: ay, hermano, si usted supiera que tengo endeudado ese mes y el próximo también, entonces no me alegro. Pero aquellos que no tienen ese problema, se alegran. Voy a poder gozar un poco del fruto de mi trabajo. Yo creo que me entienden con ese lenguaje, ¿verdad? ¿Y por qué ellos experimentarían este aumento de población, pero también de gozo? Bueno, si queremos ser fiel al texto, vea conmigo el versículo 4. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre será para quemar combustible para el fuego. Aquí tenemos la respuesta, amados hermanos. Por estos ellos verían un aumento de la población, por eso ellos tendrían un aumento de su gozo, porque Dios quebraría el yugo opresor que estaba sobre ellos. ¿Cuál yugo opresor? Asiria. Dios quebraría ese yugo. Voy a hacer una comparación. Es como decir que Austria va a ser invadida por varios países que son una potencia militar en el mundo, todos al mismo tiempo contra Austria. Y Dios diga: Austria va a vencer. Eso parece imposible. Como que al mismo tiempo ataquen a Austria, Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, todos a la misma vez. Pero Dios diga: Austria va a vencer. Eso parece imposible. ¿Cómo es posible que Dios va a decir que va a romper el báculo y el yugo opresor de Asiria? Amados hermanos, así será y así fue. Dios quebró ese yugo opresor. Mira lo que dice al final del versículo 4. Como en la batalla de Madián. ¿Alguien ha leído esa historia? Es posible que algunos están familiarizados con esa historia. Es posible que otros no sepan de qué se trata. Como en la batalla de Madián. ¿Qué es eso? Bueno, eso se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 6, y en el capítulo 7 específicamente esa historia. En Jueces, capítulo 6 y versículo 7, se nos menciona que los madianitas eran como langostas y como la arena del mar. Y allá va un personaje, un hombre de Dios llamado Gedeón, con un gran ejército. Pero Dios le dice: no, Señor, la gloria será mía. No será como usted quiere. Gedeón, usted me va a reducir este ejército. Los madianitas eran como langostas, eran como la arena del mar. Y el Señor manda a Gedeón que tiene que reducir ese ejército a solo 300 hombres. Y con 300 hombres, el Señor le dio la victoria a su ejército en contra del ejército madianita. Un ejército que era como la arena del mar. Dios dice: yo voy a quebrantar el yugo opresor. ¿Cómo será posible? Sí es posible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios multiplicaría la población, Él aumentaría el gozo y la alegría de ellos, porque Él con su poder lo haría, como en la guerra de Madián. Ahora bien, voy a hacer las últimas preguntas a este versículo. ¿Y cómo se cumplirá esto? ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento estas personas que están en tiniebla verán la luz? ¿A qué luz se refiere? Bueno, solamente algunas notas. Algunos estudiosos dicen que la profecía ya tuvo un cumplimiento. Alguien decía que inicialmente Israel posiblemente haya visto esa luz cuando los israelitas regresaron del exilio, y una vez que retornaron, hubo un rápido crecimiento de los israelitas. Pero por supuesto,
sin lugar a dudas, ese no era el cumplimiento pleno ni el cumplimiento final de esta historia, de esta profecía. Ese regreso de los israelitas del cautiverio y el aumento de la población apuntaba a algo más grande. Apuntaba a la liberación que traería el Mesías, que traería Emmanuel, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Versículo 6 y versículo 7 del capítulo 9 de Isaías. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Yo creo, amado hermano, que a muchos de ustedes, sin generalizar, no le habían predicado de esta manera este pasaje que normalmente se lee en estos tiempos, ¿verdad que no? Y te lo habían puesto en contexto de qué se trata. Esta profecía sí habla acerca de la encarnación del Hijo de Dios. Por supuesto que habla acerca del nacimiento del Mesías. Pero hay todo un contexto de por medio en esto. Hay un antes y hay un después. Pero qué hermoso el cumplimiento final de esta profecía. Está vinculado con la liberación. Está vinculado con la libertad que traería el Mesías del yugo opresor. Está vinculado con una liberación, hermano, que va más allá de lo que nosotros pensamos. Va con la liberación de tu corazón. Entonces, amados hermanos, la luz llega con el Mesías. Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En nuestro pasaje de Isaías 9, el Mesías es presentado de una manera magistral. ¿No es así, amados hermanos? Escucha cómo se describe al Mesías. Ese Mesías que traería liberación final, que iba a brillar con más intensidad que todas las luces que adornan Viena y en todo el mundo en esta época de Navidad. Viena es hermosa en Navidad, me encanta, me fascina ir por sus calles. Tantas luces en la época más oscura en Europa. Pero la luz de Cristo en el corazón de un hombre brilla con más intensidad. En primer lugar, en el versículo 6 se nos menciona que es un hombre. Un niño nos es dado. No solo nació, también nos fue dado. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Escucha, amigo mío, y es mi deseo que el Señor atraviese tu corazón, porque este mensaje es de urgencia, es de vida o muerte, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es por eso que no deseo ni quiero predicar mis opiniones personales, sino la palabra de Dios, y que ella sea la que hable a tu vida, amado amigo. No solo es hombre, sino también es divino. En él se funden dos naturalezas. Él es Dios encarnado. Pero ahí no termina. No es simplemente un niño nacido, no es simplemente un hijo dado. Estamos hablando del Rey soberano. Sobre ese niño nacido, sobre sus hombros se puso toda la soberanía. Así dice el texto, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Querido hermano, amigo, ¿tú te puedes imaginar qué hermoso cuadro? Que el soberano de los reyes, de todos los reyes de la tierra, no entró al mundo como un hombre adulto y poderoso, sino como un pequeño bebito en un pesebre. ¡Qué humildad! El Rey de Reyes, el Señor de los Señores,
viene de esta forma. Pero cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, dice la palabra del Señor que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante su nombre toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor, y para gloria del Padre. Si tú no lo quieres confesar hoy, si hoy tú no quieres doblar tus rodillas ante el Señor, lo vas a hacer más adelante, pero posiblemente en otras condiciones, amado amigo. Yo espero en el Señor que tú escuches esta palabra y doblegues tu corazón, dobles tus rodillas y creas a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es celebrar Navidad. Esto es feliz Navidad. Este es el mensaje que debería ser predicado en estos tiempos. Siempre será feliz Navidad. ¿Hayan regalos o no hayan regalos? ¿Exista un árbol de Navidad en la esquina de tu sala o no exista un árbol de Navidad? Siempre será feliz Navidad para los cristianos. Haya una cena o no haya una cena, siempre será feliz Navidad para los cristianos. Haya ropa nueva o no haya ropa nueva, siempre será feliz Navidad para los cristianos. Nuestro texto es excepcional. Él sería admirable consejero. Me llama la atención la palabra admirable. Es interesante porque se deriva de una palabra que significa un milagro. Los milagros en el Nuevo Testamento eran una de las características que tenían, que suscitaban asombro a la gente. La palabra admirable tiene una connotación diferente. Nuestro Señor Jesús, al hablar a las personas, suscitaba asombro. ¿Recuerdan ustedes el Sermón del Monte? Cuando Él terminó, ¿qué dice el texto? Que la gente se admiraba porque Él hablaba con autoridad. Él hablaba de una forma muy diferente a los demás. Pero no solamente es admirable, sino también consejero. Y a propósito de la consejería, amados hermanos, aquí en estos versículos hay una referencia cruzada interesante. En el capítulo 1, versículo 26 de Isaías, en este texto observamos que una de las cosas más trágicas en la nación de Israel es que se habían multiplicado los malos jueces y los malos consejeros. Y eso sí que era un serio problema. Imagínense, tiempo de angustias, oscuridad, y además de eso, se multiplican los malos consejeros. Y de hecho, el rey Acaz, a causa de sus malas decisiones, arruinó al pueblo de Israel. Porque luego él no confía en Dios y decide hacer alianza con Asiria. Pero este no es el caso del Mesías. Él es admirable y también consejero. La sabiduría de este Mesías haría ver la sabiduría de Salomón como una caja de fósforo, literalmente hablándolo de esta manera. Pero él también es Dios poderoso, nos dice nuestro texto. Algunos dicen que la frase debe ser traducida como el Dios conquistador. Él no solo es admirable, consejero, también es poderoso. Hay muchas personas, amados hermanos sabios, que tienen muchos consejos buenos, pero no te pueden garantizar la liberación de tu corazón. Pero no es así con el Mesías. Él tiene el poder para salvar a su pueblo, porque Él, además de ser admirable, consejero, Dios poderoso, también es Padre eterno. Y ese también es un título muy interesante que encontramos aquí. Y yo quisiera hacer una aclaración, porque la palabra Padre tiene una connotación real. Los reyes de las naciones no solamente eran considerados como los pastores de la nación, sino también como un padre. Así como un padre tiene
la responsabilidad de cuidarte, sostenerte, proteger. Así también el rey tenía que hacerlo con su nación. El rey debía de ser un padre para el pueblo. Debía de cuidarlo, sustentarlo, protegerlo. Y eso es lo que hace nuestro Señor. Él es Padre eterno. Pero no solamente es admirable, consejero, Él no solamente es Dios poderoso, Él es también Padre eterno. Y como ese Padre eterno, amado hermano, Él es tierno, Él cuida, Él te sustenta. Y finalmente Él agrega que Él es príncipe de paz. Jesús es la luz, y de eso es lo que nos habla el capítulo número 9 de Isaías. Él vino a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Isaías capítulo 61 versículo 1. Él nació de una virgen desposada en un pesebre. Mateo capítulo 1 versículo 18 al 25. Él es el Hijo dado, nos dice Juan capítulo 3 versículo 16. Él es Emmanuel con nosotros. Él es el que tiene el poder de salvar a su pueblo del yugo del pecado. Él es el Padre eterno, el que cuida, el que protege a su novia, la iglesia del Señor. Él es el príncipe de paz, que por su muerte Él estableció la paz entre Dios y nosotros. Y por su paz Él estableció la paz entre nosotros, eliminando las enemistades para ser un solo y nuevo hombre. Efesios 2, 11 al 22. Él fue aquel a quien le fue dada toda la potestad en los cielos y en la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18. Él es aquel a quien después de su resurrección fue sentado a la diestra de su trono en el trono de David conforme a la promesa. Hechos capítulo 2, versículo 29 al 35. Él es aquel cuyo reino es creciente, porque Él ahora está a la diestra del Padre sentado, mientras todos sus enemigos están siendo puestos bajo sus pies. Y sabes, amado amigo y hermano, que el último enemigo, que es la muerte, será puesto también bajo sus pies. Él venció la muerte, y un día la muerte también será absorbida, y cuando todos sus enemigos estén bajo sus pies, nosotros estaremos con Él para siempre. Pero Él es el que nos da gozo y paz también en el creer. Romanos 14, versículo 17. Quiero darte algunas aplicaciones. En estas fiestas de Navidad hay muchos indicadores que nos dicen que el mundo contemporáneo es muy difícil. Esto ha creado un ambiente de tiniebla, de mayor oscuridad. Y es interesante porque algunos estudiosos dicen que al llegar diciembre hay un marcado pesimismo, pero que es disimulado con el consumismo expresado en compras compulsivas, regalos y el gasto desmedido que se hacen en alimentos. Son toneladas de alimentos las que se botan después de Nochebuena. No sé qué porciones de alimento tú vas a botar porque no las pudiste consumir todas. La época de Navidad ha dejado de ser para muchos un tiempo de reflexión y de celebración cristiana. Amada iglesia, te hago el llamado que reúnas a tu familia, a tus amigos, y si puedes reunirte con algunos hermanos en Cristo, gloria a Dios, pero recuerda esta historia. Yo no te digo de que no compartas, que no hagas tu actividad que siempre has hecho, pero recuerda, esta es la verdadera historia. La Navidad debe ser un tiempo para reflexionar en la libertad que Jesucristo nos dio. Amado hermano, también quiero una vez más recordarte algo. Es posible que muchos de ustedes estén en una situación de oscuridad. No conozco tu situación. Él comprende tus luchas, porque Él era un hombre. Él se encarnó, fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que si hay alguien que te entiende en medio de tu angustia y de tu oscuridad, es el Señor. Y en medio de tu situación de confusión, de aflicción, Él es también admirable consejero. Ven a la luz,
amado hermano. Ven a la luz, a la palabra del Señor. El problema nuestro, cuando estamos en oscuridad y la aflicción, es que tenemos la tentación de seguir nuestro método, nuestro consejo. Y tu método y tu consejo te va a llevar a la destrucción. Va a llevar a la destrucción de tu matrimonio, de tu trabajo, en la universidad y en cualquier área de tu vida. ¿Por qué? Porque te lo voy a decir así, querido amigo. Tu método y tu consejo no funciona. Ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Apártate de tus pecados. Confiesa a Cristo, que lo necesitas. Y si retomamos las palabras de Isaías, a la ley y al testimonio, ¿quieres ver que la luz amanezca en tu corazón? Humíllate, dobla tus rodillas y reconoce a Jesús como tu único y suficiente Salvador de tu vida. Según las Escrituras, no mi opinión, si no crees en la obra de nuestro Señor Jesús, que Él murió por tus pecados en la cruz del Calvario, y no te apartas de tus pecados, estás en tinieblas. La palabra del Señor es muy clara. Hay una gran lista de aquellos que serán lanzados en el lago de fuego. Mentirosos, fornicarios, adúlteros. Si tú te mueres en este estado, serás lanzado al lago de fuego. Es duro poder decir estas palabras, pero es una realidad. No quiero engañarte. Estás en tiniebla. No conoces el camino que debes seguir. No conoces el verdadero gozo pleno y eterno que Dios da. Pero te tengo una buena noticia. Cuando llegue el Evangelio, llega la luz. Y donde llega la luz, las tinieblas se disipan. El Evangelio se te ha predicado. Y nuestro deseo es que el Señor obre en tu vida. Cristo es la luz. Él rompe el yugo de tu pecado. Él rompe el yugo opresor que Satanás tiene en ti. Él puede remover tu carga, limpiar tu conciencia de obras muertas para que puedas servir al Dios vivo. Nos ponemos de pie y oramos al Señor.